Hubo una semana en la historia que no solo marcó un antes y un después, sino que alteró la manera misma en que el tiempo sería entendido. Una semana en la que lo eterno no permaneció distante, sino que descendió, rozando cada hora, cada decisión, cada instante humano. Era el año 33 de nuestra era. Y Jerusalén no era simplemente una ciudad, era un punto de convergencia espiritual, emocional y político que latía con una intensidad casi palpable. Se sentía en el ambiente, en las miradas, en el ritmo acelerado de las calles. Era tiempo de Pascua, el momento más significativo del calendario judío. Una celebración que no solo recordaba el pasado, sino que mantenía viva una identidad. Una historia de liberación que definía quiénes eran como pueblo. Desde mucho antes de que comenzara la festividad, la ciudad ya se transformaba. Personas llegaban desde todas partes. Desde Galilea, desde Judea, desde regiones remotas del Imperio Romano. Algunos viajaban durante días, otros durante semanas. Caminaban con sus familias, con sus tradiciones, con sus historias, y con una fe heredada de generaciones. Las calles de piedra caliza se llenaban de vida. Se escuchaban distintos idiomas entrelazándose: hebreo, arameo, griego, latín. Era como si múltiples mundos se encontraran en un solo lugar, bajo la sombra de Roma, pero con el alma anclada en Dios. El aire estaba saturado de contrastes. Aroma a incienso mezclado con polvo del camino, oraciones elevándose entre el bullicio del comercio, devoción sincera conviviendo con tensiones políticas invisibles. Porque Jerusalén, en esos días, no solo era un centro espiritual, también era un territorio vigilado. Roma observaba con atención. Los soldados patrullaban constantemente. Sabían que durante la Pascua, cuando el pueblo recordaba su liberación de la esclavitud, los sentimientos podían intensificarse. El pasado podía despertar el deseo de un nuevo levantamiento. Bastaba una chispa. Y en medio de ese escenario cargado, apareció él, un maestro proveniente de Galilea. Sin ejército, sin riqueza, sin influencia política visible, y sin embargo, con una autoridad que no podía ignorarse. Su entrada a la ciudad rompió toda expectativa. No llegó como lo haría un conquistador. No montaba un caballo de guerra. Entró sobre un pollino. Un gesto sencillo, pero profundamente simbólico. No imponía poder, lo revelaba de otra manera. Y la multitud lo percibió. Algo en el ambiente cambió. Las personas comenzaron a reaccionar sin necesidad de explicación lógica. Extendieron sus mantos sobre el camino. Cortaron ramas de palma. Sus voces se elevaron con fuerza. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. No era solo entusiasmo colectivo. Era una expresión que venía desde lo profundo, una esperanza acumulada durante siglos. Pero lo que muchos no alcanzaban a comprender, ni siquiera quienes proclamaban esas palabras, era hacia donde conducía realmente ese momento. No hacia un trono visible, sino hacia una cruz. Para entender lo que ocurrió en esos días, no basta con leerlo como historia. Hay que entrar en la escena, recorrer las calles, escuchar los sonidos, percibir el peso del momento, ver el templo elevarse en el horizonte como una estructura imponente, casi sobrehumana. Porque Jerusalén no era una ciudad pequeña. Durante las fiestas, podía albergar a cientos de miles de personas. Sus murallas reflejaban la luz del sol con una intensidad cegadora. Y en el centro de todo, dominando la vista, se encontraba el templo. El templo de Herodes. Una construcción monumental. Su fachada cubierta de oro capturaba la luz del amanecer y la devolvía con un brillo que parecía celestial. No era solo arquitectura, era símbolo. El lugar donde la presencia de Dios era buscada. El punto donde el cielo y la tierra parecían encontrarse. Y sin embargo, en esa semana, la verdadera manifestación de ese encuentro caminaba entre las personas. Sin reconocimiento pleno. Sin comprensión total. La Pascua, Pesaj, no era simplemente una tradición. Era memoria activa. El recuerdo de una noche en Egipto, cuando la sangre de un cordero marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Cada elemento tenía significado. Nada era casual. Las casas eran limpiadas cuidadosamente. No debía quedar rastro de levadura, porque representaba aquello que debía ser eliminado, lo corrupto, lo impuro. Era más que una limpieza externa. Era un acto interno. Los mercados se llenaban. Hierbas amargas, pan sin levadura, vino, y sobre todo, corderos. Miles de ellos. Cada familia necesitaba uno. Cada sacrificio tenía propósito. Pero esa semana, el verdadero cordero ya estaba allí.
caminando entre ellos, observando, presente, sin ser reconocido plenamente. Jesús no pasaba las noches dentro de Jerusalén. Se retiraba a Betania, un pequeño lugar en las laderas del Monte de los Olivos. Un refugio, un espacio de cercanía con personas que lo conocían de manera más íntima. Cada mañana regresaba a la ciudad, y el trayecto que recorría ofrecía una vista impresionante. Desde la cima del Monte de los Olivos, Jerusalén se desplegaba en toda su grandeza. Una imagen que podía dejar sin aliento a cualquiera. Y fue precisamente allí, frente a esa vista, donde ocurrió algo inesperado. Jesús se detuvo y lloró, no por debilidad, no por temor, sino por un amor profundo, un amor que veía más allá de la superficie. Si tan solo comprendieras lo que conduce a tu paz. Pero no lo comprendían. La ciudad estaba llena, pero espiritualmente desorientada. Ese llanto no era solo por Jerusalén. Era por todos. Por cada persona incapaz de reconocer el momento en que Dios se acerca. Y mientras los días avanzaban, el tiempo se reducía. Algo estaba por suceder. Algo irreversible. Si valoras este tipo de contenido, te invito a suscribirte. Así apoyas el crecimiento de este proyecto y nos permites seguir explorando historias que inspiran, enseñan y nos acercan a lo esencial. Los días que siguieron no trajeron calma, trajeron intensidad. Una densidad invisible parecía envolver cada momento, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que aún no se revelaba por completo, pero que crecía con cada hora. El lunes y el martes, Jesús no evitó el centro del conflicto. Fue directamente al templo. No como un visitante más, sino como alguien que conocía profundamente lo que ese lugar debía representar. El templo no era solo un edificio religioso. Era el eje de la nación. Allí convergían la fe, la economía, la autoridad. Era el punto donde lo espiritual y lo cotidiano se entrelazaban, pero también donde lo sagrado había comenzado a distorsionarse. El atrio de los gentiles, el único espacio donde quienes no eran judíos podían acercarse a Dios, había sido invadido por otra dinámica. Negocios, intercambios, transacciones constantes, animales siendo vendidos para sacrificio, monedas extranjeras cambiadas por la moneda del templo, precios inflados, intereses ocultos. El ruido no era solo físico, era espiritual. Lo que debía ser un espacio de encuentro, se había convertido en un sistema que beneficiaba a unos pocos. Y entonces, sucedió. Jesús entró en ese lugar, pero no con la actitud de alguien que simplemente observa. Entró con determinación, con claridad, con autoridad. Las mesas comenzaron a caer. Las monedas rodaron por el suelo. Los vendedores fueron expulsados. El orden aparente se rompió en cuestión de segundos. Y su voz atravesó el espacio con una fuerza imposible de ignorar. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. No fue una reacción impulsiva. Fue una confrontación directa. Una exposición. Un momento en el que lo que estaba oculto quedó al descubierto. A partir de ese instante, la tensión cambió de nivel. Las autoridades religiosas ya no podían ignorarlo. No era solo un maestro incómodo. Era una amenaza real. Porque no criticaba desde la distancia. Se metía en el centro y hablaba desde la verdad. Y la verdad, cuando expone estructuras, incomoda profundamente. Aún así, Jesús no se retiró. No se escondió. Permaneció en el templo, enseñando, dialogando, respondiendo preguntas que buscaban atraparlo. Los líderes religiosos intentaron desacreditarlo. Le presentaban situaciones diseñadas cuidadosamente, trampas verbales, dilemas sin salida. Pero cada respuesta de Jesús no solo evitaba la trampa, abría una dimensión más profunda. Era como si cada pregunta revelara más de lo que intentaba ocultar. Nadie podía encerrarlo en sus propias palabras. Nadie podía igualar la claridad con la que hablaba. Y la gente escuchaba, con atención, con asombro, con una mezcla de admiración y desconcierto, porque lo que veían en él no encajaba en sus esquemas. Mientras tanto, fuera del templo, la ciudad seguía su ritmo. Las casas estaban llenas. Familias enteras compartían espacios reducidos. Las conversaciones llenaban los techos al caer la noche. Las lámparas iluminaban historias, recuerdos, discusiones. El aroma del pan recién hecho se mezclaba con el del sacrificio. Los niños corrían entre adultos que hablaban de Dios, de historia, de identidad. Todo parecía normal. Pero no lo era.
porque en lo invisible, algo se estaba definiendo. Un punto de quiebre se acercaba. Mientras el pueblo celebraba la liberación del pasado, no lograba ver que una liberación mucho más profunda estaba a punto de manifestarse. Y no llegaría como esperaban. No vendría con violencia. No vendría con ejércitos. Vendría a través de la entrega. A través del sacrificio. A través de una victoria que, en apariencia, parecería derrota. En paralelo, lejos de la vista pública, se tomaban decisiones. Los principales sacerdotes y líderes se reunían en secreto. Ya no debatían si Jesús representaba un problema. Eso ya estaba claro. Ahora discutían cómo eliminarlo. Pero enfrentaban un obstáculo importante. La gente. Jesús tenía influencia. Arrestarlo en público podía provocar una reacción impredecible. Necesitaban hacerlo en silencio. Sin escándalo. Sin ruido. Y entonces, apareció la oportunidad. Una grieta inesperada. Uno de los suyos. Uno de los más cercanos. Alguien que había caminado con él, que había escuchado sus enseñanzas, que había sido testigo de lo extraordinario. Judas. Nadie pudo ver con claridad cuando comenzó su cambio interno. Quizá fue algo gradual. Tal vez pequeñas decisiones, pequeñas distancias, pequeños desacuerdos acumulados. Pero en algún punto, su corazón se desvió. Y lo que comenzó como cercanía, terminó en ruptura. 30 monedas de plata. Ese fue el acuerdo. El valor asignado a una traición. Para quienes negociaban, era solo una transacción. Pero sin saberlo, estaban alineándose con algo mucho más grande. Mientras tanto, Jesús continuaba su camino. No reaccionaba con sorpresa. No intentaba detener lo que venía. Cada paso que daba, lo acercaba a un momento específico. Una noche. Una mesa. Un encuentro que redefiniría todo lo que la Pascua había significado hasta ese momento. El jueves se acercaba. Y con él, una escena que cambiaría la historia para siempre. El jueves llegó, pero no con estruendo. Llegó con una calma engañosa. A simple vista, todo seguía igual. Jerusalén continuaba llena, el templo activo, las familias ocupadas con los preparativos de la Pascua. Pero debajo de esa normalidad, todo estaba perfectamente alineado hacia un momento que no tendría repetición. Jesús lo sabía. No estaba reaccionando a los estaba conduciendo. Por eso, desde temprano, dio instrucciones precisas. Llamó a 2 de sus discípulos, Pedro y Juan, y les indicó lo que debían hacer. Les habló de señales específicas, de una persona que encontrarían, de un lugar preparado de antemano. Nada era improvisado. Había un espacio listo. Un aposento alto. Una sala amplia en la parte superior de una casa, probablemente en una zona acomodada de la ciudad. Un lugar donde se podía compartir una cena con intimidad, lejos del ruido exterior. Allí se desarrollaría una escena irrepetible. Mientras tanto, en otro punto de Jerusalén, el sistema seguía su curso. Era el día de preparación. Miles de corderos eran llevados al templo. Entre la tarde, aproximadamente entre las 3 y las 6, los sacrificios se realizaban de manera continua. Familias enteras participaban. Los sacerdotes trabajaban sin descanso. Los levitas cantaban los salmos del Ayel, llenando el ambiente con palabras antiguas que hablaban de liberación. El flujo de sangre hacia el altar era constante, visible, impactante. Un recordatorio tangible del costo asociado a la redención. Los corderos eran preparados cuidadosamente. Ningún hueso debía ser quebrado. Cada detalle obedecía a instrucciones específicas transmitidas durante generaciones. Todo tenía sentido dentro de ese sistema. Pero en medio de ese orden, algo completamente nuevo estaba por surgir. Cuando cayó la noche, Jesús llegó al aposento alto con los 12. El ambiente era diferente. Había una sensación difícil de explicar. Una mezcla de solemnidad, expectativa, y una tensión sutil que nadie terminaba de entender. Se recostaron a la mesa, como era la costumbre. La cena comenzó siguiendo el patrón tradicional. El primer cáliz. La bendición inicial. El lavado de manos. Las hierbas amargas, mojadas en líquido salado, recordando el sufrimiento en Egipto. El relato de la liberación, repetido una vez más. Todo parecía seguir el curso habitual. Pero en medio de lo conocido, Jesús comenzó a introducir algo completamente distinto. En un momento específico, tomó el pan. Lo levantó. Dio gracias. Y lo partió. El sonido del pan quebrándose fue más que un gesto. Fue una señal.
Esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. No era una imagen simbólica más dentro del ritual. Era una declaración. El pan que representaba pureza, ahora señalaba directamente hacia él. Luego tomó la copa, después de la cena, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que será derramada por ustedes. En ese instante, la historia se reconfiguró. La Pascua dejó de ser solo un recordatorio del pasado. Se convirtió en cumplimiento presente. El símbolo encontró su realidad. Pero no todos pudieron comprenderlo. ¿Cómo hacerlo? Lo que estaba ocurriendo rompía con toda expectativa. Se estaba inaugurando un nuevo pacto. Uno que no dependería de sacrificios repetidos, sino de uno definitivo. Pero la noche aún guardaba más. En medio de la cena, Jesús hizo algo que descolocó completamente a todos. Se levantó de la mesa, se quitó su manto, tomó una toalla, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, uno por uno. El maestro, arrodillado; el que enseñaba, sirviendo. Era un acto que desafiaba toda lógica cultural. Ese trabajo correspondía a un siervo, a alguien sin reconocimiento, sin estatus. Pedro no pudo aceptarlo. Se resistió. Le parecía incorrecto. Pero Jesús fue claro: si no te lavo, no tienes parte conmigo. No se trataba solo de higiene. Era una enseñanza profunda, una redefinición del liderazgo, de la autoridad, de la grandeza. En el reino que Jesús estaba revelando, la verdadera posición se medía en servicio, en entrega, en humildad. Y mientras ese acto de amor se desarrollaba, había otra realidad presente en la misma mesa: la traición. Jesús lo sabía desde el inicio. Y aún así, compartió el pan. Aún así, sirvió. Incluso a quien lo entregaría. Ese detalle cambia todo. El amor no se retiró frente a la traición. Se manifestó en medio de ella. En algún momento de la cena, Jesús habló claramente: uno de ustedes me va a entregar. El ambiente se congeló. El silencio cayó. Las miradas comenzaron a cruzarse. La incertidumbre creció. ¿Soy yo? La pregunta se repitió, porque nadie se veía a sí mismo capaz de hacerlo. La traición, muchas veces no es visible desde afuera. Pero Judas ya había tomado su decisión. Y esa noche, salió. Y cuando salió, no solo abandonó la mesa. La oscuridad entró en escena. Lo que vendría después, ya no podía evitarse. Después de la cena, cantaron, como siempre, los últimos salmos del Ayel. Palabras antiguas, que en ese momento adquirían un significado completamente nuevo. Y luego, salieron. Atravesaron la ciudad. Descendieron hacia el valle. Y comenzaron a subir hacia el monte de los olivos. La noche era fría. El cielo estaba oscuro. Y el camino los llevaba hacia un lugar específico. Un huerto. Un nombre: Getsemaní. El lugar al que llegaron no era solo un punto geográfico. Era una declaración en sí mismo. Getsemaní. Un nombre que, aunque pasaba desapercibido para muchos, contenía una imagen poderosa: prensa de aceite. Un sitio donde las aceitunas eran sometidas a presión extrema, hasta que liberaban lo más valioso que llevaban dentro. Aceite. Esencia. Y esa noche, ese mismo principio se manifestaría en una dimensión mucho más profunda. Jesús entró al huerto. El ambiente era distinto. Más silencioso. Más denso. Dejó a varios discípulos a cierta distancia, y llevó consigo a los más cercanos: Pedro, Jacobo y Juan. Pero incluso ellos no podían llegar hasta el final del camino. Había un punto donde debía continuar solo. Y cuando se apartó, comenzó a hacerse evidente algo que no se había mostrado antes con esa intensidad. No era temor a la muerte. No era miedo al sufrimiento físico. Era algo mucho más profundo. Era el peso espiritual de lo que estaba por venir. La carga del pecado. No de uno, ni de algunos, sino de toda la humanidad. Concentrado. Acumulado. En un solo momento. Su interior comenzó a estremecerse. Su cuerpo respondió a esa presión. Y entonces, cayó al suelo, rostro en tierra. Y lo que salió de él no fue una oración formal. Fue un clamor: Padre, si es posible, que esta copa pase de mí. La copa, una imagen conocida en las Escrituras, representaba el juicio, la justa respuesta de Dios frente al pecado. Jesús no estaba evitando la cruz.
Estaba enfrentando todo lo que la cruz implicaba: separación, carga, sustitución. Y en ese instante, su humanidad perfecta experimentó el impacto total de lo que estaba por venir. El relato menciona algo que ha sido estudiado incluso desde la medicina. Su sudor se volvió como gotas de sangre. Una condición real, extrema, hematidrosis. Cuando la presión emocional es tan intensa que el cuerpo comienza a colapsar desde dentro. Los vasos capilares se rompen. La sangre se mezcla con el sudor. El dolor invisible se vuelve visible. Getsemaní no fue simbólico. Fue real. Fue profundo. Fue total. Y aún así, en medio de ese nivel de angustia, Jesús pronunció las palabras que marcaron el rumbo definitivo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese instante, ocurrió algo que no se vio, pero que definió todo. Una alineación completa. La voluntad del Hijo, en perfecta unidad con la del Padre. No por imposición, por amor, por obediencia, por propósito. Mientras tanto, a poca distancia, los discípulos dormían. El contraste es contundente. Mientras uno cargaba el peso de la redención, los otros no podían mantenerse despiertos. Jesús regresó a ellos. Más de una vez. Los despertó. Les habló. Pero no lograron sostener ese momento. Lo que estaba ocurriendo estaba más allá de su capacidad de comprender. Y entonces, el silencio se rompió. Se escucharon pasos. Antorchas iluminando la oscuridad. Voces. Armas. El huerto dejó de ser un lugar de retiro y se convirtió en escenario de confrontación. Llegó una multitud. Soldados romanos. Guardias del templo. Y al frente, alguien conocido. Judas. La señal era clara. Un beso. Un gesto que normalmente expresaba cercanía, convertido en instrumento de traición. Se acercó. Lo saludó. Y lo besó. En ese instante, lo humano y lo eterno se cruzaron de una forma imposible de olvidar. Jesús no retrocedió. No huyó. No se defendió. Dio un paso al frente. ¿A quién buscan? Jesús de Nazaret. Yo soy. Y al pronunciar esas palabras, algo sucedió. Retrocedieron. Cayeron al suelo. Como si por un instante, la gloria contenida en él se hubiera manifestado. Pero ese no era el momento de escapar. Era el momento de entregarse. Pedro reaccionó. Sacó una espada. Atacó. Cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Pero Jesús lo detuvo. Sanó al herido. Y dejó claro algo fundamental. El reino que estaba estableciendo no avanzaría por la violencia. La fuerza no era el camino. La entrega sí. Entonces lo tomaron. Lo ataron. Y se lo llevaron. La noche avanzaba, y con ella comenzaba uno de los procesos más injustos jamás vistos. Primero fue llevado ante Anás. Luego ante Caifás. Testimonios falsos. Acusaciones manipuladas. Decisiones tomadas antes de cualquier juicio real. La verdad, ignorada. La justicia, distorsionada. Pedro lo siguió. Pero a distancia. Desde el miedo. Desde la inseguridad. Y en ese espacio, también ocurrió otra caída. 3 veces. 3 negaciones. Antes de que el gallo cantara. Y cuando el sonido rompió la madrugada. Recordó. Y se quebró. Porque fallar duele más, cuando sabes que pudiste haber permanecido. Mientras tanto, Jesús guardaba silencio. No porque no tuviera respuesta, sino porque el silencio también era parte del propósito. Como un cordero llevado al sacrificio. Sin defenderse. Sin resistirse. No estaba perdiendo el control. Estaba cumpliendo el plan. Y mientras la noche cedía, el amanecer comenzaba a acercarse. El amanecer no trajo claridad. Trajo exposición. Lo que la noche había mantenido oculto, el día lo pondría frente a todos. Jesús fue llevado ante el poder romano. Porque aunque las autoridades religiosas ya habían decidido su destino, no tenían la autoridad para ejecutarlo. Necesitaban a Roma. Y Roma necesitaba una razón política. Ahí aparece Pilato, el gobernador. Un hombre acostumbrado a tomar decisiones, pero no necesariamente a enfrentarse a la verdad en su forma más pura. Cuando Jesús fue presentado ante él, la acusación cambió de forma. Ya no era religiosa. Ahora era política. Este hombre se hace rey. Una acusación diseñada cuidadosamente.
porque en el contexto romano, proclamarse rey era una amenaza directa al imperio. Pero Pilato percibía algo. Había una incoherencia en la acusación, una intención detrás. Y en medio de ese encuentro, ocurrió un diálogo que ha atravesado generaciones. ¿Eres tu rey? La pregunta no era solo curiosidad, era evaluación. Y la respuesta de Jesús rompió todo marco esperado. Mi reino no es de este mundo. No era evasión, era revelación. Porque todos los sistemas humanos se sostienen sobre poder, control y dominio. Pero lo que Jesús estaba declarando no operaba bajo esas reglas. No competía, no necesitaba imponerse. Simplemente, trascendía. Pilato continuó interrogando. Buscaba una razón, una justificación, algo que le permitiera tomar una decisión clara. Pero lo que encontró fue silencio. Y ese silencio lo inquietaba. Porque hay momentos en los que la verdad no necesita argumentarse. Solo necesita estar presente. Y Pilato la estaba viendo. Pero no estaba dispuesto a sostenerla. Intentó liberarlo. Propuso una alternativa. Un intercambio. Un prisionero por otro. Barabás. Un hombre culpable. Un verdadero criminal. La lógica parecía sencilla. Pero la multitud decidió. Y eligió liberar al culpable y condenar al inocente. Esa escena no es solo histórica. Es un reflejo humano. Porque revela algo profundo. La tendencia a rechazar la verdad cuando confronta demasiado. La presión del grupo. El miedo a perder estabilidad. Pilato cedió. No porque estuviera convencido, sino porque era más fácil. Se lavó las manos. Un gesto simbólico, pero insuficiente. Porque hay decisiones que no se pueden evitar con símbolos. Y entonces, dio la orden. Crucifixión. Lo que siguió fue brutal, real, sin adornos. Jesús fue azotado. El flagrum desgarró su espalda. Cada golpe abría la piel. Cada impacto profundizaba la herida. No era solo castigo, era humillación. Después vino la burla, la corona de espinas, el manto, los golpes, la ironía de un rey ridiculizado. Y luego, el camino, cargando la madera, el instrumento de su ejecución, avanzando por las mismas calles que días antes habían resonado con alabanzas. Ahora, el ambiente era distinto. Silencio, indiferencia, desprecio. El contraste era total. Las expectativas no se habían cumplido. No era el libertador político que muchos esperaban. No venía a derribar Roma. Venía a confrontar algo más profundo. El pecado, la raíz interna, lo invisible. Y eso es más difícil de aceptar. Llegaron al lugar. Gólgota, el lugar de la calavera. Fuera de la ciudad. Visible para todos. Porque la crucifixión no era privada. Era un mensaje público. Una advertencia. Los clavos atravesaron sus manos y sus pies. El cuerpo fue levantado. Suspendido entre cielo y tierra. En un punto intermedio, entre lo humano y lo divino. Y allí, comenzó una de las escenas más profundas de toda la historia. Desde la cruz, habló. No muchas veces, pero cada palabra, cargada de significado. Perdón. Esperanza. Cuidado. Dolor. Sed. Cumplimiento. Entrega. Cada expresión abría una ventana. Pero hubo una palabra que selló todo. Tetelestai. Consumado es. No fue un susurro débil. Fue una declaración. En el lenguaje de la época, esa palabra se escribía sobre una deuda cuando había sido pagada completamente. Sin saldo. Sin resto. Totalmente saldada. Y eso era lo que estaba ocurriendo. No solo una muerte, sino una cancelación. Una deuda cerrada. Una separación restaurada. En ese instante, algo invisible cambió. El velo del templo se rasgó. De arriba hacia abajo. No por acción humana, sino como señal. El acceso a Dios ya no estaba restringido. La barrera había sido removida. Jesús inclinó su cabeza y entregó su espíritu. No fue arrebatado, fue dado, porque incluso en ese momento seguía teniendo el control. El cuerpo fue bajado. El silencio comenzó a expandirse. El sol descendía, y todo parecía indicar que era el final. Pero no lo era. Era un umbral. El sábado llegó, pero no trajo respuestas. Trajo silencio.
Un silencio espeso, difícil de procesar, casi imposible de sostener. Después del caos del viernes, los gritos, la violencia, la cruz, Jerusalén entró en una especie de pausa extraña. La ciudad seguía con sus rituales de Pascua, con sus oraciones, con sus costumbres, pero algo en el ambiente había cambiado. Aunque muchos no sabían explicarlo, se sentía distinto. Los discípulos no estaban celebrando. Estaban escondidos, puertas cerradas, voces bajas, miradas perdidas. El miedo se mezclaba con la confusión, porque desde su perspectiva, todo había terminado. El maestro, muerto. El propósito, interrumpido. La esperanza, sellada en una tumba. Todo lo que habían construido en su interior durante años, ahora parecía haberse derrumbado. Las promesas, en pausa. Las palabras, sin respuesta. Y ese es el peso del sábado. Es el día en el que Dios parece guardar silencio. El día en el que no hay señales visibles. El día en el que el cielo no responde, mientras la tierra intenta entender lo que ha pasado. Pero ese silencio no era vacío. Era actividad oculta. Porque mientras la historia visible parecía detenida, en lo invisible algo estaba ocurriendo. El cuerpo de Jesús reposaba en un sepulcro nuevo, tallado en la roca, sellado con una piedra pesada, asegurado, custodiado. Nada quedaba al azar. Roma había hecho su parte. Las autoridades religiosas podían respirar tranquilas. El problema parecía resuelto, pero lo que no podían ver era que el plan no había fallado. Se estaba cumpliendo. El sábado no era derrota. Era transición. Era el espacio entre la promesa y su manifestación. El intervalo donde la fe no tiene evidencias, pero sigue siendo llamada a permanecer. Algunos textos posteriores ofrecen destellos de lo que ocurrió más allá de lo visible. Hablan de victoria. Hablan de proclamación. Hablan de una confrontación que no se desarrolló en tribunales ni en calles, sino en una dimensión espiritual. Como si en ese silencio se estuviera estableciendo un resultado definitivo. El sábado incomoda, porque no ofrece espectáculo, no ofrece respuestas inmediatas, no ofrece resolución, pero enseña algo esencial, que Dios sigue obrando, incluso cuando no vemos nada, que su poder no depende de nuestra percepción, que su fidelidad no se detiene, aunque nuestras emociones digan lo contrario. Y quizás, ese sábado no es solo un evento del pasado, quizás sigue existiendo en la vida de quienes están en medio de un proceso, entre una promesa y su cumplimiento, entre una oración y su respuesta, entre un dolor y su restauración. El sábado es ese lugar donde todo parece detenido, pero en realidad, todo está siendo preparado. Y mientras Jerusalén dormía, mientras los discípulos lloraban, mientras el sistema descansaba en una aparente victoria, el cielo se preparaba, porque el silencio no sería permanente. Había una mañana reservada, un momento exacto, una irrupción que rompería toda lógica. El tercer día se acercaba. Y entonces, sucedió. No con el ruido de una multitud, no con proclamaciones humanas, no con señales políticas, sino en el silencio más profundo, justo antes de que amaneciera. El primer día de la semana comenzaba a abrirse paso. El cielo aún estaba oscuro, pero algo ya había cambiado. La noche había perdido su dominio. Un grupo de mujeres avanzaba por el camino. María Magdalena, María, la madre de Jacobo, Salomé, llevaban especias aromáticas en sus manos. No iban a celebrar, iban a completar un acto de amor. El entierro del viernes había sido apresurado. Ahora, querían honrar el cuerpo con cuidado. Cada paso estaba cargado de tristeza, pero también de fidelidad. Porque incluso en medio del dolor, ellas permanecieron. Cuando otros se dispersaron, ellas regresaron. Cuando otros dudaban, ellas avanzaron. Y mientras caminaban, una preocupación comenzó a tomar forma. ¿Quién moverá la piedra? No era una pregunta simbólica. Era práctica. La piedra era enorme, pesada, imposible de mover por sí solas. Pero al llegar, la realidad superó la pregunta. La piedra ya no estaba. No había sido apenas desplazada. Había sido completamente removida. El orden natural había sido interrumpido. Los guardias estaban paralizados por el miedo. El sepulcro, abierto. Las mujeres entraron. Esperaban encontrar un cuerpo. Pero no había cuerpo.
No había señales de lucha. No había desorden. Había algo distinto. Las vendas, colocadas. El sudario, aparte. Todo en su lugar. Como si no hubiera ocurrido un robo, sino una transición perfecta. Y entonces, escucharon una voz. Un mensajero, vestido de blanco. No con intención de asustar, sino de revelar. No está aquí. Una pausa. Como si el tiempo mismo se detuviera. Ha resucitado, tal como dijo. Esa frase lo transforma todo. No es interpretación. No es metáfora. Es una afirmación. La muerte no pudo retenerlo. La tumba no fue suficiente. El plan no falló. Se cumplió. En ese instante, la historia se dividió. Todo lo anterior apuntaba a ese momento. Todo lo que vendría después sería definido por él. La resurrección no es solo el final de un relato. Es el inicio de una nueva realidad. Porque si la muerte ha sido vencida, entonces todo cambia. El miedo pierde su dominio. La culpa pierde su peso. El propósito se redefine. Y la esperanza deja de ser frágil. Se vuelve firme, inquebrantable, eterna. Las mujeres salieron corriendo. No con todas las respuestas, pero con una verdad que ardía en su interior. Y esa verdad comenzó a expandirse. Primero a los discípulos, luego a otros, luego al mundo. Una noticia que parecía imposible, pero que no podía ser detenida. El sepulcro está vacío. Y desde ese momento, toda persona se enfrenta a esa realidad. Algunos la ignoran, otros la cuestionan, otros la reciben. Pero nadie queda completamente indiferente. Porque la resurrección no es solo un evento pasado. Es una invitación presente. Es la posibilidad de que lo que parece terminado pueda comenzar de nuevo. Es la evidencia de que Dios no abandona sus promesas. Es la confirmación de que el amor no se detiene ante la muerte. Y ahora, la pregunta ya no está en Jerusalén. Está aquí, en este momento. ¿En quién escucha? ¿Cuál es tu viernes? ¿Cuál es ese dolor que parece definitivo? ¿En qué parte de tu vida estás viviendo un sábado, donde todo parece en pausa? Porque esta historia deja algo claro. El domingo siempre llega. No siempre en el tiempo esperado. No siempre de la manera imaginada. Pero llega. Porque el mismo poder que removió la piedra sigue activo. Sigue presente. Sigue obrando. No hay tumba demasiado profunda. No hay carga demasiado pesada. No hay oscuridad demasiado densa. La resurrección no es solo lo que ocurrió. Es lo que sigue ocurriendo. Hoy. Ahora. En medio de lo imposible. Así que cuando recuerdes esa semana, no la observes solo como historia. Vívela como una revelación. En la cruz, la deuda fue cancelada. En la tumba, el pasado fue sepultado. En la resurrección, el futuro fue abierto. Y esa verdad sigue resonando a través del tiempo. El sepulcro está vacío. Y eso lo cambia todo. Amén. La Biblia es una sola historia, y en el centro de todo está Jesús. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia tocó más tu corazón. Si este mensaje fue de bendición para ti, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal para seguir creciendo juntos en la palabra. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.